Gabriel Villalba es analista político y ha tenido la gentileza de acompañarnos en el estudio 1 de Red Compañera. ¿Cómo estamos, Gabriel? Gusto de verlo. Sí, un gusto de mucho tiempo volver a compartir acá en su estudio con usted, saludar a Gabriel, a Edward, un gusto estar nuevamente en el estudio. Si usted fuera médico y tuviera que tomarle la temperatura a la situación política en el país, ¿qué grado tendría de fiebre, por ejemplo? Bueno, estamos... De temperatura y de medicina sé muy poco, ¿no? Cada quien a su rubro, pero sin lugar a dudas... Está bien de entrada, Gabriel. Sin lugar a dudas, creo que estaríamos entrando a una fiebre, una temperatura alta, inusual del organismo, del cuerpo humano, ¿no? Pasadas los 36 grados y medio, se podría decir, ¿no? ¿Cómo se baja la temperatura del conflicto? ¿Cuál cree usted que sería la clave? ¿Poner paños húmedos? Le funcionaba a la abuela para bajar la fiebre, pero en política es otra cosa, y cuando se trata de gobernar, los paños fríos no sirven. Sí, sin lugar a dudas podemos hablar, si seguimos en estos términos médicos, de una fiebre producto de la incompetencia de los padres, en el caso de fiebre de una guagua, ¿no? Han dejado que la guagua Han dejado que la guagua se enferme hasta el final y están buscando medidas de última ratio, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación de dejadez, inutilidad, falta de soluciones en el tiempo, en el momento, una suerte también de descuido, se podría decir, si seguimos analizando en estos términos, digamos, un poco más coloquiales, debido a que tenemos múltiples políticas gubernamentales que han llegado a... generar las gotas que están derramando el vaso, ¿no? De la paciencia de la población. ¿Por qué? No es que por estos últimos conflictos, por estos últimos bloqueos, tenemos escasez de combustible, la plata producto de las exportaciones de minerales no se sienten en las arcas estatales, o hacemos filas por la gasolina, por el diésel. Creo que es un cúmulo de políticas producto de un gobierno que no ha sabido escuchar a las bases y las instancias que lo han llevado a ser gobierno, ¿no? Recordemos que el gobierno de Luis Arce Catacora ha sido gobierno gracias a una estrategia política de Evo Morales de llevarlo a él como candidato para solucionar, para paliar el ámbito económico del bolsillo del boliviano, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, desde el 2021, 2022 se han estado haciendo múltiples sugerencias desde el movimiento al socialismo a través de su presidente Evo Morales, desde la propia dirección nacional del MAS, desde diferentes actores para realizar ciertos cambios de ministros, ajustar ciertas políticas, y el gobierno se ha empecinado en continuar con una política que se asemeja mucho más a las políticas ejercidas durante los gobiernos neoliberales en el ámbito económico, me animaría a decir, el ámbito de la ley del oro, por ejemplo, que más allá de beneficiar a los productores y comercializadores de oro, ha generado que el oro se esté contrabandeando en las fronteras de Bolivia, ¿no? Que el oro esté escapándose de Bolivia y la plata no esté llegando a donde debería llegar. El ámbito de los dólares, una política autogenerada por el gobierno de Luis Arce Catacora, recordemos en febrero del 2023 para ser precisos, cuando generaron tipos de cambio diferenciados, ¿no? Un tipo de cambio para la población y otro tipo de cambio para los exportadores, y lo anunciaron con el Banco Central de Bolivia, el Banco Unión y demás. A partir de ese momento se generó todo el ámbito de la especulación de la divisa norteamericana en el país, que hasta ahora estamos sufriéndola, ¿no? Y un cúmulo de políticas que podríamos ahondarle a esa división en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la fractura, la atomización de las propias organizaciones sociales, cuando en algún momento en anteriores gestiones del movimiento al socialismo se tenían organizaciones bastante fuertes que no estaban divididas en 2, 3, 4 ejecutivos, digamos, ¿no? Entonces, creo yo es un gobierno que, hay que decirlo a la gente, es totalmente inútil para solucionar los problemas de la población, para solucionar los problemas que presenta el ciudadano, y que todos buscamos, pues, esas soluciones que debieran venir del padre de familia que viene a ser el gobierno, ¿no? El gobierno señala que el problema fundamental es la presencia de Evo Morales. Lo ha ratificado esta mañana el ministro de Gobierno, mostrando contradicciones en el propio discurso de Evo Morales, pero que aquí hay un tema de fondo que es grave, que es la presunta comisión de delitos sexuales imputados al expresidente, que sería
sería algo que está manteniendo de algún modo los bloqueos. El gobierno sostiene que ese es el telón de fondo. Hay una parte económica y una parte legal / penal que cae o que recae en Evo Morales. Evo Morales, el domingo, denunció haber sufrido un intento de atentado. El gobierno ha desmentido y desmontado esta teoría. ¿En qué quedamos, Gabriel? Porque, sinceramente, la esquizofrenia se ha adueñado del país en estos momentos, más allá de la polarización política, ¿verdad? Hay una sensación de esquizofrenia, de no saber qué es lo que está pasando. Sí, se ha tratado de generar una matriz discursiva, comunicacional por parte del gobierno de Luis Arce Catacora, del ámbito de que no habría alimentos, no habría combustible, no habría diésel por los bloqueos, ¿no? A mi modo de ver es todo lo contrario. No hay... Los alimentos están subiendo cada día. O sea, los bloqueos son la gasolina, perdón la metáfora, un poquito, no sé. Los bloqueos son esta gasolina que alimenta que alimenta la crisis económica. No, a mi modo de ver, o sea, el gobierno contribuye. El gobierno te dice, no hay combustible, los alimentos han subido por los bloqueos. Para mí es todo lo contrario. Hay bloqueos y la gente se ha manifestado tomando esta medida extrema del bloqueo de carreteras porque justamente los alimentos están subiendo todos los días, porque justamente no hay combustible, porque justamente no hay diésel. Cuando recordemos los primeros días del bloqueo nacional, ¿acaso existían bloqueos en las carreteras colindantes con el departamento de La Paz, con la ciudad de La Paz? No existían bloqueos y sin embargo te decían, no llega el diésel, no llega la gasolina y tú estás haciendo fila 3 horas en el surtidor problema de abastecimiento. Claro. Aquí era un problema de abastecimiento, de que Claro. tú no podías pagar a los proveedores internacionales por el precio que ellos estaban pidiendo, que estaba convenido además esos $1.000 millones Claro. de las subvenciones en combustible, en carburantes, en gasolina y diésel. Claro, pero eso no pasa por los bloqueos, ¿no? Entonces le cayó como anillo al dedo probablemente al gobierno en el ámbito de combustibles de decir, ahora sí ya tenemos a quién echarle la culpa. Le echemos la culpa a los bloqueos de nuestra incompetencia e incapacidad para abastecer a la población de combustible, ¿no? Esa es una lectura. Eso por un lado. Los precios no es que en 2 semanas se pueden disparar, en 2 semanas de bloqueos pueden subir como están subiendo y lo vemos todos los días. Es que desde antes, si analizamos el panorama económico, social, desde antes del bloqueo, ya veníamos sufriendo el huevo a 1.20, ¿no? ¿Cuándo hemos visto eso? La carne, el precio de la carne de res, el precio de la carne de pollo, los productos de primera necesidad, los jaboncillos, desodorantes. O sea, tú vas a cualquier mercado, vas a cualquier supermercado y vas a encontrar ese incremento de precios que no es pues por los bloqueos, Claro, ¿no? hace unos meses hablábamos de la crisis del tomate y de la crisis del desodorante. Claro, Lo hemos hablado aquí, creo. Que en las alguna frutas, ocasión. sin Las ir frutas. lejos, ¿no? Entonces, cualquier persona se da cuenta de esto, ¿no? Creo que se siente evidentemente que existe una economía afectada producto de las malas decisiones gubernamentales que no datan de estas últimas 2 semanas de bloqueo, que datan de mucho antes, y existe una reacción con relación a eso, ¿no? Ahora bien, escuchaba también a los anteriores invitados, evidentemente el ámbito de las ciudades es otro mundo aparte, ¿no? Sufrimos el abastecimiento de combustibles, el abastecimiento de carne, de productos de primera necesidad, obviamente que deviene también por una parte de los bloqueos, pero no encontramos todavía cierta reflexión de parte de las ciudades de esto que estamos diciendo y estamos compartiendo tú y yo, ¿no? ¿Será que todo ha subido solamente por estos bloqueos de estas últimas semanas o será que ya antes teníamos una crisis económica? Evidentemente, ¿no? Yo creo que esto nadie lo discute, incluso el propio gobierno lo admite. Claro, pero que venimos arrastrando un problema económico severo. Pero desde el gobierno también se han generado múltiples aparatos de desideologización, me animaría a decir, ¿no? ¿Recuerdas el 2003, el 2005, 2006, 2009? En sectores eminentemente urbanos se hablaba de estos problemas políticos, económicos, sociales, ¿no? Pero me animo a decir, y lo dije en anteriores intervenciones también, sí, en otros espacios, el gobierno se ha encargado de generar desideologización en toda la población, que no hablemos del ámbito político, que no hablemos de la reflexión económica, social que estamos
estamos viviendo, aconteciendo todo el tiempo. La mediática comunicacional es brutal, ¿no? Te están machacando, prendes la tele, es el mismo discurso, todos los canales. ¿Vendrá esto producto de la pauta publicitaria, el dinero que sale de...? Ya se lo digo yo que sí. No, de verdad. Sí, vamos a ver, no, es que no es una cuestión de... Yo no sé si hay que reflexionarlo o no reflexionarlo, pero ¿es la pauta? Es la plata. Vamos a ver, tú como medio de comunicación tienes que mantener 500 empleados. ¿Qué haces? ¿Le dices no? No, claro, le dices sí, pero a riesgo de que la gente que creía en tu imparcialidad, en tu ecuanimidad, deje de creer en ti, ¿no? Afortunadamente esta radio compañera o red compañera Mundo aquí. Exacto. No, que siguen invitando, porque también se ha puesto, mira, yo aparecí en Bolivia TV, ¿no? Desde que se va radicalizando el conflicto, a Villalba, cero, Bolivia TV no aparece más. Y muchos otros medios salíamos en... Perdón, es que lo que usted está diciendo es muy grave. Pero es algo de conocimiento público, ¿no? En el ámbito comunicacional. Que sea de conocimiento público no lo hace mejor o peor, es decir... Es grave, claro, es grave, pero no solamente pasa con... O sea, esto es algo que la gente se da cuenta, y los comunicadores mucho más, ¿no? Gabriela, Edward, toda la gente que nos está viendo, escuchando, tú, tus colegas periodistas, saben de esto, saben que en los medios que reciben alta pauta publicitaria del gobierno, salen sus analistas, sus opinólogos, afines a lo que quieren que diga el gobierno, ¿no? Bueno, eso también pasaba durante la época de Evo, ¿no? Sí, pero también les cortamos la voz y los callamos a todos los que están al otro lado, digamos, al otro lado de la vereda, a los masistas, a los evistas, fuera, no tienen participación acá, ¿no? ¿Es algo legítimo? Probablemente sí, pero es algo que genera en la población también un repudio hacia los medios tradicionales de comunicación, también es algo evidente, porque la gente se da cuenta, antes se la podía engañar, se la podía manipular a la gente cuando no existía la evolución de los medios de comunicación, redes sociales y demás, ¿no? Ahora no, ahora creo que existe un repudio generalizado hacia los medios tradicionales de comunicación, como programas radiales, programas televisivos, que tú intentas cambiar, intentas ver otra tónica, intentas ver cierta pluralidad de opiniones y no encuentras eso, ¿no? Por eso el surgimiento de medios como este, alternativos, que salen en redes sociales, que se difunden por Facebook, Twitter, por TikTok y demás, que tienen mucho más, si quieres, la gente los recibe de mejor forma, ¿no? Porque encuentra cierto contenido plural. Entonces estamos, creo, en esa disputa. Los medios tradicionales de comunicación están en caída libre, han perdido total prestigio, total credibilidad, y tienes otra emergencia de medios que vienen de las nuevas redes sociales. Con lo que usted me está diciendo, que utilizaré una palabra muy, muy actual y muy, muy juvenil, banean, ¿no? ¿Banear es correcto? Sí. Sí. La otra sería vetar. Que usted lo tengan vetado o baneado en según qué medios de comunicación es una mala señal para nuestra democracia. Evidentemente. Eso es clarísimo. Pero de ahí a que Evo Morales se sienta perseguido político también hay una distancia enorme, ¿verdad? Sí, evidentemente tenemos la construcción del lawfare, ¿no? Es interesante estudiar esto, no es algo nuevo que esté pasando recién en Bolivia, es algo que ha sufrido Cristina Fernández de Kirchner, Lula, Correa en su momento, diferentes otros políticos, es agarrarse de un hilo judicial, ¿no? Que puede ser o no verdadero, ¿no? Entonces tú instauras el ámbito judicial en la disputa política, es decir, judicializas la política, y después importa muy poco si después de todo el proceso judicial esa persona que ha sido acusada, por ejemplo, de violación, por ejemplo, de estupro o de cualquier otro delito, resulta al final inocente o resulta absuelta, porque ya está el linchamiento mediático, ¿no ve? Ya le has dictado una sentencia moral, ya le has dictado una sentencia comunicacional, y es lo que estaba pasando. Desde el primer día, Gabriel, perdón que lo interrumpa, se ha dicho aquí que la presunción de inocencia es la clave de cualquier sistema jurídico en un Estado de Derecho. La presunción de inocencia. Sin lugar a dudas. Aquí se está presumiendo el debido proceso. El debido proceso. Es decir, y es verdad que durante el gobierno del movimiento al socialismo empezó a profundizarse esta decadencia y esta impregnación del sistema judicial mediatizado, cooptado por el sistema político. Esto ha pasado, ya empezó a pasar. De hecho, llevamos viviendo así 200 años.
Siempre hemos instrumentalizado la política, la justicia con fines políticos. Esto es muy de América Latina, sí, donde la institucionalidad democrática y de los estados siempre es bastante frágil. Salvo honrosas excepciones, es frágil. Y ahí entramos en el terreno que usted dice, ¿verdad? Las noticias falsas, el lawfare, es decir, la utilización de la justicia, pero con marcados fines políticos. Esto es real. Pero, ¿no sería lo adecuado que Evo Morales, ante una situación de estas características, se presentara y se acogiera al debido proceso? Si vivieras en un estado de derecho. Ya me acaba de responder. No, claro, si viviéramos en condiciones normales de un estado social, democrático y constitucional de derecho. Evidentemente no vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado que en teoría política se llama estado policíaco, ¿no? Bien, pero ¿quiénes empiezan a construir este estado policíaco? ¿O quiénes mantienen esa construcción durante todo este tiempo hasta ahora? Claro, encuentras una administración gubernamental del movimiento del socialismo que se puede dividir en múltiples etapas, en múltiples fases, ¿no? Quizás los primeros años del gobierno de Evo, los primeros años del gobierno del movimiento al socialismo. Posteriormente tienes también una crisis moral, una crisis institucional, devenida de ya no plantearse las problemáticas políticas y las problemáticas sociales y de ver la realidad social y encargarse únicamente de la administración burocrática estatal, ¿no? Producto de ello tienes también el ámbito de que, por ejemplo, los jefes de campaña de las diferentes campañas políticas electorales durante los gobiernos de Evo Morales, al final pasaron de ser las cabezas de las organizaciones sociales, pasaron a ser los ministros. Sí, es correcto, es correcto. Es la total burocratización de un instrumento político que es eminentemente popular, que es eminentemente devenido de las organizaciones sociales, principalmente campesinas, indígenas, ¿no? Entonces, creo que esa profunda reflexión, esa profunda autocrítica que se tiene que generar, se tiene que dar y se ha dado, creo yo, a instancias del movimiento al socialismo. Sin querer, queriendo, como dice el Chavo del Ocho, encontramos la purga más grande de un partido político, lo que estamos viviendo actualmente. Sin querer, queriendo, el movimiento al socialismo se está purgando, puesto que ministros, exautoridades que prácticamente le hacían reverencia a Evo Morales, hoy los tienes de los principales ideólogos de Luis Arce Catacora en contra de Evo, ¿no? Bueno, pero es que hay una palabra... No sé si mercenarios o... No. A ver, vamos a ver. Es verdad, lo que usted está diciendo es una verdad, pero absolutamente. Quienes antes aplaudían a Evo, ahora se han convertido en los detractores de Evo. Claro. Entonces... había una convicción, hay que preguntarse ahí, ¿no? Había una estructura monolítica de los principios y valores. Entonces, Gabriel, ¿quién traiciona los principios originarios del MAS? Originales y originarios. Claro, encontramos, a mi modo de ver, una fuerte crítica a la burocratización del movimiento al socialismo, de entender la política como la mera administración del Estado nada más, y que los ministerios funcionen bien, y que todo funcione como un reloj suizo, y ahí se metieron muchos técnicos, tecnócratas, burócratas y demás, la última etapa quizás del movimiento al socialismo, que deviene también en su caída, ¿no? Posterior a ello, se tiene toda el ámbito del 2019, que trata de encontrar cierta otra forma de hacer política, digamos, ¿no? Este movimiento pitita y demás, que finalmente se revela ante los ojos de la población, que había sido lo mismo nomás del pasado, ¿no? Porque Yanine Áñez terminó actuando de la misma forma. Pero ahí, Gabriel, vamos a ver, lo que era un movimiento de descontento ciudadano, de hartazgo ciudadano, fue usufructuado por los políticos tradicionales. Claro, y Yanine Áñez... Yanine Áñez fue, vamos a ver, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero fue útil y funcional a los intereses de los partidos políticos tradicionales, que fueron los que usufructuaron la protesta ciudadana. Claro, Gabriel, esto es real. Era la única forma también de ganarle al movimiento al socialismo. Bueno, pero ganarle en su territorio, en la calle. Y el movimiento denostado, que se denosta, que se le llama pitita, yo no lo denostaría tanto. Es decir, ese movimiento popular, sí, ¿verdad que se dice de una forma peyorativa? No, es un movimiento
del momento coyuntural, correcto. Evidentemente, pero que sin lugar a dudas se lo podría entender como un significante, si quieres, vacío, que ha sido utilizado, instrumentalizado por los políticos como... No era vacío porque tenía cierto contenido. Claro, el contenido... Porque Bolivia dijo no en un momento dado. El 2016. Bueno, sí. Bueno, el 2016 corresponde... Pero es que ahí, Gabriel, y viendo el proceso histórico, todo eso que inicia el 21 de febrero de 2016 llega al colapso en 2019. Sí. Pero ya se venía alimentando desde el año 2016. Significa que ya el proceso degenerativo del proceso de cambio, por diferentes factores, incluso internos, empezó ya a supurar en el 21 de febrero de 2016. Claro, mucho antes. Mucho antes. En virtud de que evidentemente una derrota electoral, de hecho el 21F del 2016 corresponde a la primera derrota electoral en las urnas del movimiento al socialismo y de Evo absolutamente, Morales, ¿no? Absolutamente. Esa primera derrota y única derrota que tuvo en su gestión electoralmente hablando Evo Morales, evidentemente afloró múltiples contradicciones al interior también del movimiento al socialismo, ¿no? A partir de las posturas de qué vamos a hacer ahora a posterior del 21F del 2016, ¿no? Y ahí surgen un montón de, digamos, discrepancias, vías alternativas, hacerlo por la vía constitucional, por la vía de los derechos humanos, un montón de cosas, que pensando en eso te olvidas del reclamo también de la gente, ¿no? O sea, la misma gente, si en ese momento tenías un padrón electoral de un 40% de jóvenes, ¿por cuánto porcentualmente estaba compuesto el gabinete de Evo Morales? Sí, o sus diputados de Evo Morales, o sus senadores de Evo Morales, ¿no? Entonces se pierde la lectura correcta y coherente de la realidad social. Que te pedía una renovación. Sí, que te pedía en ese momento. Te pedía una renovación. Y se podía haber generado, porque ¿acaso era que el movimiento al socialismo en aquel momento no tenía cuadros políticos para hacer la renovación? Bueno, Eva Copa, la actual alcaldesa del Alto, era uno de los estandartes de esa renovación. El otro es Andrónico. Pero en su momento Eva Copa representaba ese otro más, un más joven, un más con más energía, un más con otro tipo de musculatura, que se había educado en el proceso de cambio, pero que aspiraba a cambiar ciertos parámetros del modelo de cambio, o del proceso de cambio, no sé. Yo no sé cómo la ve usted Eva Copa, pero para mí en un momento dado pudo haber sido una gran articuladora entre el movimiento emergente de protesta ciudadana, independientemente del MAS, y el propio movimiento del socialismo. Sí, pero no hay que tampoco desesperar en la lectura personal que podría haber tenido en su momento Eva Copa de ser sí o sí alcaldesa del Alto, ¿no? Ella manejaba una premisa sumamente clara que era: yo voy a ser alcaldesa del Alto sí o sí, con el MAS o sin el MAS. Ganó. Y ganó, digamos. Ganó. ¿No? Pero en su momento, ¿cómo tú podías leer esos ámbitos de renovación que se estaba dando mucho antes del 2019? Esa es la principal falencia, ¿no? Ahora, posterior al 2019 ya podemos analizar ámbitos estrictamente personalísimos, estrictamente de buscar candidaturas personales, no importa si estabas con el MAS o sin el MAS, o sea, no importaba al final los cimientos, los principios, los ideales, la sigla, importaba que tú llegues donde tengas que llegar, ¿no? Entonces, son estas lecturas. Si ahora hablamos de renovación y el discurso de renovación que nos pone el gobierno actualmente, evidentemente tiene otra naturaleza que si se hubiera generado ese debate antes del 2019 o a partir del 2016, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Lo entiendo perfectamente. Voy a hacerle una pregunta, usted es libre, naturalmente, de responderla o no. ¿Lo están apretando a usted, Gabriel Villalba, desde el gobierno? No, le pregunto, ¿lo están persiguiendo políticamente o persiguiendo sus ideas o sus posiciones o sus expresiones? Yo creo que desde diferentes espacios, lo que decía anteriormente, existen instrucciones precisas desde el poder, desde el gobierno, de, como tú has dicho, vetar de ciertos espacios. Eso es evidente, es de conocimiento público, lo saben los periodistas, lo sabe todo el mundo, ¿no? No solamente a mí, a muchas otras personas, analistas políticos, abogados, ¿no? Eso es algo que siempre pasaba, como tú lo has dicho, es algo quizás legítimo, sí, antidemocrático, sí, pero bueno, finalmente es algo que está pasando. No, le digo porque si a lo mejor usted recibe mensajes o...
En el otro ámbito de cuando tú generas contenido, digamos, evidentemente la batalla de las redes sociales siempre va a ser el ámbito del desprestigio, ¿no? Del insulto, de la descalificación. Muchos insultos en los TikToks, por ejemplo, que realizan, ¿no? Es algo que quizás no debiera ser algo natural, pero que se presenta como algo que lo tienes que dejar pasar, lamentablemente, porque es gente, o son bots, o son haters, o son gente que tiene 20, 30 cuentas que se encargan y tienen la misión de bombardearte, insultarte, descalificarte. La táctica que utilizo es bloquearlos, evidentemente. Ni siquiera las respuestas, ¿no? Procedo a bloquearlos. Ahora, alguna amedrentación física, digamos, o telefónica que haya tenido, sería mentira decir que sí, me están amenazando, me están persiguiendo. No, absolutamente no he recibido, y espero se mantenga de esa misma forma a medida que también va calentándose el panorama político, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? Todas las voces son bienvenidas en Red Compañera Mundo, todas, absolutamente todas las voces. Creo que fue la negra Sosa, Mercedes Sosa, quien cantaba aquello de todas las voces todas. Pues todas las voces todas son bienvenidas aquí en Red Compañera Mundo. Sobre todo, y lo voy a decir con total honestidad, las que piensan diferente. Porque solamente pensando diferente vamos a poder construir un país que queremos diferente, ¿verdad? Queremos un país plural, democracia plena, Estado de Derecho, presunción de inocencia, debido proceso, igualdad, fraternidad, pero sobre todo claridad y honestidad. Creo que es obligación de los medios de comunicación, o debería serlo, abrirnos a todos. La pluralidad es la clave de la vida en democracia. Lo veíamos con Zulema Alanes, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Pluralidad, voces. Voces que debatan para construir, no para destruir. Voces llamadas a la unidad, no a la confrontación. Voces llamadas a la concordia y a la construcción y a la innovación de otra Bolivia, porque yo soy consciente de que es muy difícil, pero tengo la convicción de que otro país, otra Bolivia es posible. Porque si seguimos persiguiéndonos entre hermanos y hermanas, al final nos vamos a quedar 4 gatos en esta familia, generalmente los más viejos del lugar. Como decía Gabriel, muchos de los jóvenes que soñaban con otra Bolivia posible están fuera del país, se han ido. Por falta de oportunidades, porque consideran que el país no les da no les abre las puertas que debería abrirles, que apenas les abre un resquicio en una ventana para que se filtren por ahí, pero no tienen oportunidades. Por eso los jóvenes están fuera de Bolivia. Por eso será importante ver el voto del boliviano en el exterior. Muchos de estos bolivianos quizás votarán por primera vez en las elecciones. Tienen 18 años, están habilitados para sufragar, para el voto, pero lo van a hacer fuera del país porque en su país no se los ha sabido retener, en el buen sentido. Deberíamos secuestrar talento en vez de exportarlo, secuestrarlo, seducirlo, que hay una especie de síndrome de Estocolmo en el que tú te enamores de tu secuestrador, que es el Estado, porque el Estado te está seduciendo para que te quedes con armas lícitas, ¿verdad? Pero no expulsarte, no expulsar talento boliviano que triunfa en Estados Unidos, que triunfa en Europa y que viene a Bolivia solo de vacaciones y por Navidad, como cualquier turista, como cualquier gringo. No queremos bolivianos gringos, ¿no? Queremos bolivianos y bolivianas que se repiensen permanentemente este país. Es la idea. Por esto, sí, hay gente que piensa diferente. Las puertas de Red Compañera Mundo están abiertas de par en par. Gracias, Gabriel, por
por haber aceptado nuestra invitación y por haber aceptado nuestra puerta abierta. No, muchísimas gracias, querido Ramón. Un gusto nuevamente saludar a quienes están acá en cabina, Edward, Gabriela. Siempre va a ser un gusto, un placer venir a estos estudios, que sin lugar a dudas necesitamos de estos debates, que no simplemente sean los adjetivos calificativos, peyorativos, el insulto. No, esto no, aquí no, definitivamente no. Lo que nos acostumbran generalmente los medios tradicionales, convencionales, del ataque, la respuesta al ataque, ¿no? Esa visión tan venida menos de hacer política, evidentemente nos hace daño a todos. Nos menoscaba. ¿No? Y tenemos que generar esto, ¿no? Contenido de ideas, la batalla de las ideas, y si vamos a contrastar puntos de vista, que sea en este campo, en el campo de las ideas. Correcto. Muchísimas gracias por la invitación, Ramón. No bloqueéis el pensamiento jamás. No se bloquee jamás. Muy bien, gracias, Gabriel. Muy amable.